Muy buenas noches, tengan televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Iniciamos esta emisión informativa dándoles a conocer los detalles sobre esta pareja muerta en Isla de la Bahía. Nuestro compañero Ronald Medina tiene los detalles. Muy buenas noches, Ronald. Bueno, gracias compañeros en los estudios de la casa televisora Hoy Mismo desde Roatán junto a Clase Hernández. Un hecho violento que ha inundado a una familia pues acá en el sector insular. Dos esposos le han quitado la vida pues en horas de la madrugada en el sector de la comunidad de la colonia Willy Warren, donde el nombre de la primera persona es Ruli Alfonso Castillo y su esposa Briani Coleman, quienes lamentablemente les arrebataron un hecho violento la vida pues aquí de forma violenta. Clase Hernández nos brinda la información. Lastimosamente, ¿verdad? La noche de ayer, madrugada, pierde la vida una pareja de personas en el sector de Willy Warren, sector Coxing Hall. Una de ellas había perdido la vida, la otra se le había dado auxilio, trasladando a lo que es al hospital, en donde en el camino pierde la vida, ¿verdad? Al igual se llega también los equipos de investigación, DPI, DIPOL, en donde inmediatamente están recabando información. Recordemos que en el sector tenemos cámaras de seguridad, vamos a solicitar los videos, supuestamente participa un vehículo tipo turismo. Clase Hernández, otro hecho violento más aquí en Roatán, una familia pues uno enlutada, lamentablemente. Nosotros volvemos a los estudios, Ronald Medina informándoles para Hoy Mismo. Este sábado se va a cumplir un año de la muerte violenta de Juan López, una persona muy cercana con la Iglesia Católica, y la feligresía y también los padres sacerdotes y todos los que forman parte de la Iglesia Católica realizarán una misa este sábado a las 10 de la mañana en la Basílica de Suyapa. Quien nos amplía en detalles el párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Ojojona, Tony Salinas, a quien escuchamos a continuación. A un año del asesinato de nuestro hermano delegado de la Palabra de Dios, Juan López, de la diócesis de Trujillo, la Dimensión Samaritana de la Arquidiócesis de Tegucigalpa se une a las iniciativas de la Conferencia Episcopal de Honduras para celebrar una misa este sábado en Suyapa por el eterno descanso de nuestro hermano Juan López a las 10 de la mañana. Y sabemos también que la Conferencia Episcopal de Honduras ha visto a bien otorgar un premio a operadores de justicia, cuyos nombres todavía no sabemos, y que lleva el nombre de Premio Juan López. Queremos que este primer aniversario de nuestro hermano delegado, Juan López, pueda ser fermento para una cultura de paz, fruto de la justicia. Celebremos juntos el primer aniversario de este fatal incidente que ha marcado, enlutado una familia y al pueblo hondureño, y sobre todo las razones que todavía no son claras sobre su muerte. Que Dios siga acompañando a los operadores de justicia que quieren y que buscan la paz de Honduras. Este sábado también se aprovechará a entregar un premio a todos aquellos luchadores o protectores de la ecología en el país, que llevará el nombre de Juan López, según lo ha anunciado el párroco de San Juan de Ojojona, Tony Salinas. Continuamos con más información. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, un placer saludarle desde el departamento de Olancho. Hoy la policía de este departamento ha hecho una captura de impacto en la cabecera departamental Juticalpa a un ciudadano a quien se le presume responsable de violar a su propia prima hermana. Usted, oye, la niña tiene 10 años y le violaba desde hace 2 años. Todos tenían miedo de denunciarlo, pero hoy tomaron valor y fueron a denunciar, y la policía ha hecho la captura pertinente. Pero que sea el vocero de la misma quien nos explica. De que este caso o este delito de violación agravada está ocurriendo desde que la menor tenía 9 años. Hoy ya tiene 10 años y esto pues se catalogó por la Fiscalía y por el Ministerio Público como una violación agravada por las circunstancias pues que se dieron. Así son las cosas, así se las cuento. Oscar Valdés, noticiero Hoy Mismo, Juticalpa. Gracias, profesor y periodista Oscar Valdés en Olancho. Vamos ahora con Omar Valenzuela en Ciguatepeque. Productores de carne de cerdo enfrentan desafíos ante la importación de los productos cárnicos en el país.
Muy buenas noches, licenciado Melgar, un placer poderle saludar desde la ciudad de Cihuatepeque. Más temprano hemos abordado al ingeniero Carlos Mesa, quien es productor porcino y que dice que la importación de carne de cerdo es el primer obstáculo para poder crecer en producción en el país. Lo escuchamos a continuación. Si los costos de nosotros son más altos que los costos de otros países, al final la carne de ellos viene más barata y nosotros no tenemos que competir, pues. Creo que hay que cumplir las regulaciones nada más, no permitir los abusos, los excesos, porque eso destruye la producción nacional. Hay que controlarlo, hay que cumplir con lo que está convenido. Y muchas veces la gente se aprovecha y importa más de lo necesario o no cumple con lo que debe de cumplir, que es el pago de algunas cosas que se necesitan pagar. Y qué cortes son los que vienen. Hay muchas cosas que hay que revisar en el tema de las importaciones, pero básicamente, como le digo, es apoyar más al productor para que pueda competir. Y es que la pretensión del sector porcino, licenciado Melgar, es poder abarcar al menos el 50% de la demanda en el país, ya que por ahora solamente logran cubrir el 35% y el 65% es importado. Licenciado Melgar, yo retorno con usted. Muy buenas noches. Gracias, Omar Valenzuela. Vamos ahora aquí en la capital con Francisco Zúñiga y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Edgardo, muy buenas noches y como siempre, don Mario Centeno Paz nos da la actualización climatológica. Don Mario, hemos tenido lluvias en la tarde de hoy jueves. ¿Cuál es el panorama para lo que sigue en la noche? Buenas noches, Mario. Así es, Francisco, tenemos la vaguada en altura, la entrada de humedad tanto del Caribe como del Pacífico nos han provocado en horas de la tarde las lluvias con mayor intensidad hacia el occidente del país. Lo que nos queda de la noche son lluvias débiles, los remanentes que nos quedan de las lluvias de la tarde, lluvias débiles sobre el occidente, especialmente el suroccidente. En la zona norte del país más aislados, especialmente en sectores montañosos, al igual que la zona sur del país. El resto del territorio nacional, mayor nubosidad, pero las lluvias tienden a ser más en sectores montañosos. Te consulto para mañana viernes, Mario, ¿cuál va a ser el cambio en el mapa o se mantiene? Se mantiene. Vamos a tener siempre las lluvias más intensas en horas de la tarde, cuando ya tenemos mayor humedad, tenemos mejor formación de nubes, así que siempre esperemos lluvias mañana después del mediodía. Gracias, Mario Centeno Paz. A esta hora de la noche, Edgardo, así es, hemos tenido lluvias en el transcurso de la tarde. Lo que queda de la noche, tendremos lluvias. Para mañana, panorama igual. Edgardo, muy buenas noches. Por supuesto, si no hay consultas, adelante. El Comando Sur de Estados Unidos entrega nuevas instalaciones al almacén de Copeco en Gracias, Lempira, así nos dice Carlos Sorto. La noticia positiva es presentada por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Gracias, licenciado Melgar. En el estudio central, el Comando Sur de los Estados Unidos ha entregado la oficina regional de Copeco en el departamento de Lempira. El mayor Velázquez es el representante y le presenciamos. Aquí estamos en una instalación nueva de Copeco con valor aproximado de 22 millones de lempiras, para que puedan asistir a la ayuda humanitaria para el pueblo hondureño cuando haya alguna catástrofe o desastre natural. Queda algún equipamiento y suministros que faltan para aquí a Copeco en esta instalación. Hay bastantes edificios similares a estos en Honduras financiados por el Comando Sur. Sí, hemos estado colaborando con el gobierno de la República de Honduras. Tenemos proyectos en San Pedro, en Tegucigalpa, en Santa Bárbara y en varios municipios. Para hacer posible este inmueble se contó con una inversión que supera los 22 millones de lempiras, informó el entrevistado. Es nuestro contacto, licenciado Melgar, voy con usted al estudio. Honduras sos vos, Honduras soy yo. Niños y niñas demostraron su amor a Honduras en los desfiles conmemorando los 204 años de independencia patria. Fueron 30 centros educativos en su nivel preescolar. En Comayagua hoy desfilaron los jardines de niños, honrando los 204 años de independencia patria. Los desfiles concluyeron en la Plaza Central León Alvarado. Preparados y con todos los ánimos, la banda de guerra del Instituto Esteban Moya en el Progreso Lloro afina sus presentaciones que deleitarán al público el 15 de septiembre.
Todas las organizaciones que aglutinan la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas CONAPREM sostuvieron una reunión e inspeccionaron el estadio Chelato Uclés con el objetivo de reaccionar a cualquier contingencia durante los desfiles patrios. Fanny Zúñiga, Noticieros Hoy Mismo. Matan a un hombre en un asalto en el barrio Cabañas, en Comayagua. La información con Nelly Martínez. Buenas noches, licenciado Melgar y televidentes de Noticieros Hoy Mismo Estelar, acompañada del vocero de la Policía Nacional, Marco Antonio López. Y es que en las últimas horas se ha generado o se ha reportado la muerte de un sujeto que en pleno asalto le quitan la vida. Cabe mencionar que estos 3 jóvenes que llegaron a dicho mercadito iban con la intención de asaltar ese mercadito y dijeron: esto es un asalto y queremos el dinero. El guardia pues disparó en legítima defensa. El guardia de seguridad disparó. El guardia de seguridad, exactamente, el responsable de custodiar, ¿verdad?, los bienes de ese negocio. Por eso inmediatamente pues lo pusimos en detención, ¿verdad?, preventivamente, para remitirlo a la fiscalía por el delito de homicidio, el cual tiene que enfrentar más que todos estos cargos, pero serán los abogados defensores los que ¿verdad? Los cuales pues tienen que desvirtuar más que todo si hubo en legítima defensa. Con este informe, licenciado Melgar, continuamos con usted a los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Esta es la noticia del día. A partir de hoy y durante un año, la doctora Ana Paola Hall es la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral. Marlon Ochoa, consejero secretario, la abogada Cosette López Osorio, consejera vocal. Es la nueva estructura a partir de hoy y por un año del Consejo Nacional Electoral. Sobre esto, el Partido Liberal en su cuenta de redes sociales envió el siguiente mensaje. El Partido Liberal de Honduras respalda este día a la doctora Ana Paola Hall, quien asume la presidencia ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre. Invitamos a toda nuestra militancia y pueblo hondureño a respaldar y confiar en nuestra representante, quien tiene la mayor experiencia y conocimiento de los 3 consejeros y goza además de la confianza de nuestro presidenciable Salvador Narrala. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín: cada rotación en la presidencia del CNE abre la puerta a renovar la confianza ciudadana. Es una oportunidad para fortalecer la democracia, garantizar procesos claros y construir elecciones que unan al país. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP: agradecemos a Cosette López por el trabajo realizado en el CNE. Como ciudadanía, ahora respaldamos a Ana Paola Hall en esta importante responsabilidad. Confiando en su gestión, fortalecerá la democracia en Honduras, dice Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Desde el sector productivo reiteramos nuestro compromiso de acompañar, apoyar todo esfuerzo que garantice elecciones libres, legítimas y transparentes, porque solo así podremos consolidar la democracia que Honduras merece. ¿Cuántos días quedan para el 30 de noviembre? 79 días, 4 horas, 57 minutos, 21 segundos, 20, 19, 18, 17, prácticamente 78 días para las elecciones del 30 de noviembre. La consejera Cosette López confirmó que más de 1.700 centros de votación están sin conectividad. Esto es, que tienen energía, pero no tienen señal de internet, o tienen señal, pero no tienen energía, y en algunos casos ninguno de los dos. Y unos 600 están en una situación que necesitan energía eléctrica. Es decir, unos 1.700 centros de votación no tienen conectividad, es decir, no tienen señal para internet. Y unos 600 no tienen energía eléctrica. Suman más de 1.700, evidentemente. Y el punto es que se tiene que entregar, se tiene que adjudicar todavía el contrato para dar el servicio de esa conectividad y que para el 30 de noviembre no haya un centro de votación ni una junta receptora de votos que no tenga energía, que no tenga señal internet para que pueda enviar el acta escaneada, llenada y luego escanearla y enviarla al centro del Consejo Nacional Electoral para que vaya sumando en los resultados electorales preliminares.
López confirmó que están avanzando para resolver problemas de conectividad a Internet y acceso a energía eléctrica. El mapeo que teníamos para elecciones primarias era de 1.728 centros de votación. Nosotros conocemos de ellos, sabemos exactamente dónde es, se han hecho pruebas. En aquella ocasión, lastimosamente, no se hizo la gira para hacer la corroboración, pero ahora mismo la gira de cartografía que está en proceso del Consejo Nacional Electoral está recopilando toda esta información para traerla. El día de ayer, nosotros hicimos recepción de ofertas para un pliego de contratación de antenas satelitales para estos lugares. Nosotros tenemos una mezcla en este número, ahora no preciso la cantidad, pero más de 600 lugares no tienen energía eléctrica. Tenemos una mezcla de centros de votación en que hay unos que tienen energía eléctrica pero no tienen conectividad, otros tienen conectividad pero no tienen energía eléctrica y a otros les faltan las dos cosas. En esos lugares se van a enviar baterías para que puedan operar los centros de transmisión, porque lo que necesita baterías son los equipos tecnológicos. La Junta Receptora de Votos trabaja con tinta que se estampa en su dedito, con lápiz y papel, eso. Lo analógico no necesita recarga, ni necesita batería, ni necesita energía, pero a los demás lugares nosotros le enviamos una batería para que pueda funcionar con el kit tecnológico todo su equipo de transmisión. El reglamento de observación electoral, que aún no ha sido aprobado, podría ser incluido en la próxima sesión del Pleno. Ya están emitidas las observaciones, valga la redundancia, sobre su texto, tanto de mi despacho como de la consejera Hall. Estamos esperando ahora hacerlo. En sesión de la semana pasada, el jueves, estaba la agenda para poder discutir el tema de esta semana. Lamentablemente no hemos terminado esa agenda y supongo que lo reanudará. La consejera Hall ha sido una embajadora en términos de observación electoral. Ella está muy interesada en este proceso, así que no dudo que pronto lo estaremos avanzando. A partir de hoy, la abogada Cosette López asumió como consejera vocal del Consejo Nacional Electoral y reafirmó su compromiso con la democracia. Ruth Muñoz, Noticieros Hoy Mismo. Según los expertos, entre unos 700,000 y 1.2 millones de votos podrían ser afectados por problemas de conectividad si no se resuelve a tiempo el problema de conectividad. Esta fue la denuncia realizada por el analista Kevin Rodríguez. Nosotros hemos estimado, utilizando datos de electrificación, puede andar entre unos 700,000 hasta unos 1.2 millones de votos en lugares que no tienen ningún tipo de conectividad a nivel nacional. Cuando hablamos de la conectividad de manera ya más específica, estamos hablando de que son 1.963 centros de votación. Ahí es que no tienen ni Tigo, ni Claro, ni Hondutel. Rodríguez señaló que el principal problema es la falta de conectividad. Lo que preocupa es que en este momento no tenemos ya información clara de cuáles son esos centros, porque lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral es decir cuáles son esos centros electorales a nivel nacional que no tienen electricidad. Y no hay excusas, ya que hay que decirlo de manera muy transparente y franca. No vamos a aceptar como población hondureña cuentos de que hay que hacer un estudio, que hay que ir a ver. Esta información la tiene el FIS, esta información la tiene la Secretaría de Educación. Ellos saben perfectamente qué escuela tiene electricidad y qué escuela no. Aún hay tiempo para solucionar esta situación, agregó este analista. Son 657 centros en los que se puede poner Starlink con un módem y con eso ya tenemos la transmisión de datos. Hay tiempo suficiente de aquí a noviembre para que lo hagan. No hay excusas y lo que esperamos es realmente de que estén informando de manera semanal cómo van esos avances. Según datos compartidos por el analista Kevin Rodríguez, son 657 centros de votación sin energía, 1.963 sin conectividad y 1.352 sin acceso a llamadas. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. En 2021, para las elecciones de 2021, entre los centros de votación sin conectividad y sin energía sumaron 1.595, si no es que más. En Atlántida, por ejemplo, había 42, en Colón 41, Comayagua 97, 94 en Copán, 51 en Cortés, 105 en Choluteca, 149 en El Paraíso, 123 en Francisco Morazán, en Gracias a Dios 36, 75 en Intibucá, en La Paz 52, 123 Lempira, en Ocotepeque 42, en Olancho 191, en Santa Bárbara 200, Valle 37 y en Lloro 137, para un total de 1.595. Y en esta ocasión nos están hablando la consejera vocal Cosette López Osorio, que son más de 1.700 en 2024. O no hemos mejorado en proveerle de energía eléctrica
y señal de internet a estos centros básicos, porque son más en esta ocasión los que no tienen energía y no tienen señal de internet o no tienen las dos cosas. Ese es un problema muy, muy serio que el Consejo Nacional Electoral debe resolver a la brevedad posible, en otorgar pronto ese contrato de forma transparente, por supuesto, y que se pongan a trabajar para no poner en riesgo los votos de los electores en todos esos centros de votación que no tienen o energía o no tienen internet o no tienen ambas. Sin ser aprobado todavía el reglamento de observación electoral para los observadores nacionales e internacionales, los sectores diversos que han solicitado incluso ser observadores de este proceso electoral instan al CNE a que lo apruebe y también a la población a participar como veedores de las próximas elecciones generales. Desde el pasado domingo 31 de agosto en 30:30 se está insistiendo en la importancia de la aprobación del reglamento de observación electoral. No se ha aprobado el reglamento de observación electoral nacional e internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque en la medida que eso se atrase, incurre en muchos riesgos. Que después no se le pueda dar la credencial a todos los observadores nacionales e internacionales, que no se les pueda hacer la capacitación, porque ellos tienen que saber dónde, cómo pueden hacer su trabajo y las autorizaciones que deben de tener para hacer ese trabajo. Desde entonces ya han transcurrido 11 días y este sigue sin ser aprobado, por lo que diferentes organizaciones de sociedad civil se suman a esta petición, a su vez promoviendo la veeduría ciudadana. Estamos activando nuestra red de voluntarios para que en representación de esta instancia de la sociedad civil podamos ejercer esa observancia electoral que ayuda a incrementar los niveles de transparencia. Creería también de que va a ser la observación electoral o las elecciones, mejor dicho, de los últimos años más observadas. Nosotros vamos a desplegar más de 10.000, hay otras 22 solicitudes, entiendo, en el Consejo. Imagínense la cantidad de personas que puede llegar a ser esa, y que bueno, al final la observación tanto nacional como internacional lo que hace es dar confianza al proceso, dar legitimidad al proceso, pero sobre todo dotar de credibilidad a los resultados de las elecciones. Defensores de derechos humanos también acompañan esta exigencia. Desde el CODE nosotros vamos a hacer, tal vez no vamos a estar en todos los municipios del país, cuanto lo quisiéramos, pero cada elector puede convertirse en un veedor en cada mesa electoral. Faltan 79 días para las elecciones generales y el reglamento de observación electoral sigue sin ser aprobado. Marlon Escobar, Noticiero Hoy Mismo. La presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada, Anabel Gallardo, reiteró hoy su llamado por unas elecciones libres, legítimas, pacíficas, como mecanismo para fortalecer la democracia en el país. Nos encontramos en la antesala de un proceso electoral que definirá el rumbo de Honduras. El sector privado reafirma su compromiso con la democracia, la transparencia y la institucionalidad. Queremos elecciones limpias, legítimas y pacíficas, porque de ellas depende la confianza ciudadana, la estabilidad política y el clima de inversión que tanto necesita nuestra querida Honduras. Como empresarios sabemos que no puede haber desarrollo económico sin democracia sólida y no puede haber prosperidad sin respeto a la voluntad popular. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se reunió anoche con representantes del Club Rotario en Tegucigalpa y se comprometió a recuperar el trabajo por hora. Así sí le voy a pedir desde el primer momento. El empleo por hora es súper necesario. Yo apoyo el empleo por hora y voy a darle vida nuevamente al empleo por hora. La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, celebró un encuentro con estudiantes de la Escuela Normal Pedro Nufio y reafirmó su compromiso con la juventud hondureña. Una de mis propuestas estructurales es todo mundo. A partir del 27 de enero de 2026, fuera de la central de riesgo. Para conocer el minuto a minuto del proceso electoral, ingresa al sitio web www.eleccioneshonduras.hn. Ruth Muñoz, Noticiero Hoy Mismo.
Esta es la declaración del senador por el estado de Vermont, Estados Unidos, Peter Welch. Es una declaración sobre Honduras, 5 de septiembre de 2025, publicada en el registro del Congreso de Estados Unidos. Señor presidente, el 30 de noviembre el pueblo de Honduras elegirá a su próximo presidente y a los miembros del Congreso Nacional. Hay mucho en juego. Estoy profundamente preocupado tanto por la integridad de las elecciones como por los persistentes problemas de corrupción e impunidad en el país. Dado el historial de elecciones fraudulentas en Honduras y la incapacidad del gobierno actual para tomar medidas que garanticen la libertad, la justicia y la transparencia de las próximas elecciones, corresponde a la Organización de los Estados Americanos, a Estados Unidos y a otras partes interesadas brindar el apoyo y los observadores necesarios para mitigar las oportunidades de fraude. Todos los candidatos deben poder competir de forma segura y justa y se debe garantizar al pueblo hondureño la oportunidad de emitir su voto de forma segura y sin intimidación. Lamentablemente ya existen motivos para cuestionar el compromiso del gobierno de proteger la integridad del proceso electoral. Según informes, la Fiscalía General de Honduras ha actuado cada vez más para influir y socavar la autonomía del Consejo Nacional Electoral, piedra angular de unas elecciones libres y justas. La Fiscalía tampoco ha investigado denuncias creíbles de intimidación política, lo que exacerba aún más las preocupaciones sobre la imparcialidad del Consejo. También quiero llamar la atención una vez más sobre las continuas amenazas y violencia contra miembros de las comunidades de Huapinol, Tocoa y otras de las regiones del Bajo Aguán en Honduras. Esto constituye un preocupante recordatorio de la urgente necesidad de contrarrestar el legado corrupto y abusivo del expresidente Juan Orlando Hernández. Hernández cumple una condena de 45 años en una prisión estadounidense, pero el pueblo hondureño sigue siendo víctima de su legado violento y de la incapacidad de su sucesor para combatir la corrupción arraigada en Honduras y para tomar las medidas necesarias para acabar con la impunidad. Muchos valientes activistas y periodistas hondureños han sido atacados y asesinados simplemente por exponer la verdad y resistirse a acciones ilegales. Ha transcurrido un año desde el asesinato del activista ambiental hondureño Juan López, una de las muchas víctimas de la violencia de las autodefensas. El señor López fue encarcelado y procesado injustamente por denunciar a funcionarios corruptos que buscan lucrarse con una mina de óxido de hierro a cielo abierto y el proyecto termoeléctrico Ecotec. Además del señor López, se han producido otros 6 asesinatos de defensores del agua de Huapinol. Nadie ha sido procesado ni sancionado por estos crímenes, ni por los asesinatos de otros defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Honduras. Juan López, al igual que Berta Cáceres, cuyo asesinato en 2016 estuvo vinculado a funcionarios de la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico al que ella y otros de su comunidad indígena se opusieron, fue un valiente defensor del medio ambiente y de los derechos del pueblo hondureño. Tras el asesinato del señor López el año pasado, insté al gobierno hondureño a adoptar varias medidas de inmediato en respuesta al patrón de violencia. Solicitar una comisión internacional de expertos para apoyar la investigación de la Fiscalía hondureña. Garantizar que la investigación del asesinato del señor López sea exhaustiva e imparcial. Proteger a los defensores de los derechos humanos en riesgo en la región del Aguán, del Bajo Aguán, e investigar los abusos y la corrupción denunciados por Juan López y el patrón de violencia contra los defensores de Huapinol. Hasta donde sé, ninguna de esas medidas se ha tomado. El gobierno de Castro tampoco ha cumplido su promesa de campaña de apoyar la creación de una comisión internacional para combatir la corrupción y la impunidad. Como resultado de ello, la impunidad por estos crímenes y los ataques vitriólicos contra organizaciones no gubernamentales por parte de funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno han continuado. Tras 8 años del presidente Hernández y 4 años del presidente Castro, el pueblo hondureño merece algo mejor. Espero que quien gane en noviembre utilice su cargo para mejorar la vida de la gente, en lugar de enriquecerse.
y espero que los habitantes de las comunidades del Bajo Aguán ya no tengan que vivir con el temor de que empresas poderosas y funcionarios corruptos les roben sus tierras, contaminen sus ríos y los asesinen por defender pacíficamente los recursos naturales que les pertenecen por derecho. Esta es la declaración del senador demócrata Peter Welch, senador por el estado de Vermont, Estados Unidos. Esto es Lo Último en Noticias. En temas electorales, esta es la primera convocatoria de la ahora presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Ana Paola Hall. Este es el memorándum con fecha 11 de septiembre de 2025 hacia Telma Martínez, para Telma Martínez, secretaria general, convocatoria al Pleno, fecha 11 de septiembre. Desde la presidencia del Consejo Nacional Electoral, con base en los artículos 16, numeral 3 y 18 de la Ley Electoral de Honduras, se les instruye para que convoque a sesión ordinaria de Pleno a realizarse el día viernes, mañana 12 de septiembre a las 7:15 p.m. en el Salón de Sesiones de Pleno con siguiente agenda. 1. Aprobación de reglamento de observación electoral de elecciones generales 2025 y modelo de cartas de entendimiento para observación electoral. 2. Aprobación de 25 solicitudes de observación electoral. 3. Invitación para despliegue de misiones de observación electoral para el Centro Carter y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. 4. Actualización del cronograma electoral. 5. Aprobación del protocolo de recepción de fotografías de candidatos para papeletas electorales. 6. Aprobación del protocolo contra la violencia política de género, elecciones generales 2025, modelo vigente durante las elecciones generales 2021. Se adjuntan los documentos de respaldo correspondientes. Esta es una muy buena noticia. El primer tema que va a abordar la doctora Ana Paola Hall como presidenta del Consejo Nacional Electoral, que estaba pendiente en la mesa de discusiones y de aprobación en el Consejo Nacional Electoral, es el reglamento de observación electoral de elecciones, del cual hemos venido insistiendo aquí en el noticiero, que se debe discutir y que se debe aprobar, por supuesto. Aprobación del reglamento de observación electoral de elecciones generales 2025 y modelo de cartas de entendimiento para observación electoral. La aprobación de 25 solicitudes de observación electoral. Estas 25 son de instituciones nacionales que han pedido al Congreso, al Consejo Nacional Electoral su acreditación como observadores. Y probablemente ahí hayan un par, si no es que un poco más, también de observadores de organismos internacionales que han solicitado ser observadores de las elecciones del 30 de noviembre. También la invitación para despliegue de misiones de observación electoral del Centro Carter, que es un centro pero de mucho prestigio, y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Muy bien. Estos tres puntos principales, los primeros en este memorándum, son de suma importancia y ojalá que mañana se salga de eso. Y ojalá que sea por unanimidad. Y ojalá que no haya sesgo en la aprobación, sino que todo lo que han solicitado, obviamente, que llenen los requisitos, sean aprobados. Las internacionales, por supuesto que lo llenarán. Ya han venido aquí a Honduras en otras ocasiones. Me imagino que eventualmente también estará la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, entre otras solicitudes internacionales de observación electoral. Y luego las más de 20 que hay de instituciones nacionales. En Danlí, El Paraíso, el Cuerpo de Bomberos ha recuperado un cocodrilo que lo mantenían como mascota en una vivienda del barrio La Reforma, en Danlí, El Paraíso. Kenia Cáceres con los detalles. Buenas noches, licenciado Melgar y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. El benemérito Cuerpo de Bomberos, en apoyo al Instituto de Conservación Forestal, realizaron la recuperación de un cocodrilo, una mascota que desde hace 10 años lo tenía una familia en el barrio La Reforma, esto atendiendo denuncias de la población que se mantenía en zozobra. Escuchemos a Walter Zúñiga, vocero del benemérito Cuerpo de Bomberos. Estando en presencia del Ministerio Público a lo que fue la captura de un reptil, el cual fue trasladado a su hábitat natural, la patuca, más o menos 4 metros de longitud el cocodrilo. Pues según versión de los habitantes de la vivienda, tenía aproximadamente 10 años de tenerlo como mascota. El cocodrilo fue identificado como Gualcho por su familia,
quienes temen que este pueda morir, ya que él se crió en cautiverio en el lugar donde fue dejado. En cámaras de Lilian Zúñiga, retornamos con usted a estudios principales. Gualcho. Imagínese que usted pase, que usted sea vecino ahí del barrio La Reforma en Danlí, y que le pongan un rótulo y cuidado con la mascota. ¿Y cuál es la mascota? No es un gatito, no es un perrito, no, es un cocodrilo. Realmente. Ay, mire que usted tenga de vecino o de vecina a una familia que tiene de mascota un cocodrilo. No. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, sin cupos en urología del Hospital San Felipe en la capital. Las citas son para 2026. La crisis en el sistema sanitario se refleja ahí, por ejemplo, en el Hospital General San Felipe. No hay atención en urología, sino que hasta 2026. No hay medicamentos, tampoco hay reactivos para exámenes. No hay cupo en urología. Venir la primera semana de noviembre para el año 2026. Doctor Pérez, doctor Mendoza y doctora Fernández. Este fue el aviso con el que se encontraron los pacientes en la consulta externa del Hospital General San Felipe. Sí, muy tarde, demasiado. O que se pongan a mano una conciencia que si uno necesita una cirugía, tiene que ser rápido. Es una falta de consideración, debería de ser, porque urología es algo muy importante, entonces deberían de tener más prioridad para esas personas, y la verdad es que las personas que vienen aquí son mayores adultos. Aparte de esto, tampoco hay medicamentos ni reactivos. Medicamento controlado que la paciente urge tenerlo, y tengo desde el mes de junio lo estoy comprando. Es triste, la verdad, escucho las noticias, paso un poco pendiente de las noticias y puchicay, a veces da pesar porque vi que están dando no sé cuántos millones por un personaje y nosotros no tenemos medicamento. Pues es una tristeza, fíjese, porque uno de pobre pues no puede, exámenes en una clínica privada. Y los exámenes de tiroides son demasiado caros. Y ahorita no me los voy a hacer porque no hay reactivos. El servicio de urología se está viendo afectado por la falta de personal, detallaron las autoridades. Se sometieron a concurso, ¿verdad? Varias plazas de diferentes especialidades, en donde pues quedaron 2 plazas de urología en donde prácticamente nadie participó. Doctor, esta situación sin duda genera una mora quirúrgica en el área de urología. ¿De cuánto es esta mora? Actualmente tenemos en la LEC 110 pacientes, ¿verdad? En la LEC. En mora quirúrgica tenemos un aproximado de 60, 61 pacientes. En el Hospital General San Felipe se realizan al menos 9 cirugías de urología a diario, con lo que falta para que finalice el año la mora quirúrgica en esta área. Podría iniciar el año 2026 con más de 1000 pacientes en espera. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. En medio de la consternación de familiares y amistades, por supuesto, correligionarios además, hoy fue sepultado el candidato a diputado del Partido Libertad y Refundación en Lloro, el señor Óscar Bustillo. Falleció de manera violenta el martes en horas de la noche. Lo atacaron frente a su casa de habitación. La Policía Nacional ofrece una recompensa de 500,000 empiras a quien brinde información que permita dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato. En el cementerio de la aldea armenia, Olanchito, departamento de Lloro, fue enterrado hoy el candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación, Óscar Bustillo. Familiares y amigos exigen que el crimen sea esclarecido. Y esperamos, ¿verdad?, que sea justicia, porque estamos viviendo tiempos difíciles, que las ambiciones llevan a esto, ¿verdad? La Secretaría de Seguridad ofrece una recompensa de 500,000 empiras por información que lleve a la captura de los responsables de este crimen, mientras militantes del Partido Libre exigen también justicia. Lamentamos este hecho terrible, este crimen que se ha cometido en contra de una persona honorable, un hombre de principios, humilde, ejemplar, que ha trabajado siempre en servir al pueblo, y al mismo tiempo condenamos este hecho y exigimos justicia. La Asociación para una Sociedad Más Justa condenó el crimen del candidato a diputado y también dirigente ambientalista en el departamento de Lloro, porque la violencia no puede manchar la democracia.
Exhortamos a las autoridades competentes a realizar una investigación pronta, imparcial y efectiva que permita identificar, procesar y sancionar a los responsables conforme a la ley. Reiteramos nuestro firme llamado a la paz y rechazamos toda manifestación de violencia contra quienes aspiran a cargos de elección popular. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. Entre 3 a 5 asaltos diarios ocurren en el transporte urbano de Tegucigalpa y San Pedro Sula, según su dirigencia. Los usuarios exigen mayor seguridad. Tenga mucho cuidado al momento de abordar un bus de transporte urbano, porque en cualquier momento usted puede ser víctima de un asalto. Los asaltaron en un bus, en un rapidito. Y a todos los bajaron y los dijeron a nosotros, agachen la cabeza las mujeres. Todas los quedamos así, para los varones los bajaron y los pusieron boca abajo. Les quitaron todo. Todo. Según la dirigencia, entre 3 a 5 asaltos diarios ocurren en las unidades de transporte en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero ¿cómo operan los antisociales? De repente van sentados y dicen manos arriba, te da un asalto, no da ningún movimiento y a uno le dicen date despacio. Y la gente se pone temerosa y es donde ellos se aprovechan. Los usuarios del transporte urbano están a la deriva de los delincuentes. Es por ello que junto a los transportistas exigen mayor seguridad. Mire, número uno, deberían de haber estaciones ya con videovigilancia, que debe haber una inversión del 911 o del gobierno central. 2, debe haber un acompañamiento con el sector transporte urbano en el tema de botones de pánico y cámaras de seguridad, y que la Policía Nacional o el 911 las esté vigilando. Los transportistas también recomiendan que dichas medidas se implementen con los recursos de la tasa de seguridad. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, hay una delegación de congresistas hondureños que se encuentra en China. La preside el diputado del Libre, Racel Tomé. En su cuenta de redes sociales hoy dijo: en mi condición de jefe de delegación de parlamentarios en la República Popular China, es decir, la China comunista, he dado mi discurso inaugural en el Centro de Estudios de Pensamiento Económica Xi Jinping, junto al Ministerio de Comercio de República Popular China y en compañía de honorables congresistas hondureños. Afirmamos que nuestra presencia aquí no es un acto fortuito, es la consecuencia lógica de una decisión histórica. Bajo el gobierno del Partido Revolucionario, Libertad y Refundación y el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro, Honduras ha iniciado una nueva era, una era donde la política exterior dejó de ser un eco de voluntades ajenas para convertirse en la voz genuina de nuestro pueblo. En ese espíritu, el 26 de marzo de 2023, Honduras y la República Popular China iniciaron un camino juntos, un camino que hoy nos reúne en este seminario trascendental. Y acompaña un par de fotografías en la que aparece la delegación hondureña, donde se ven ahí diputados de... ¿Podemos acercar la fotografía donde aparece la delegación de congresistas hondureños? Seminario de nivel ministerial para parlamentarios de Honduras sobre la modernización estilo chino. Y ahí está la delegación de congresistas hondureños que se encuentran en China, donde destacan congresistas del Partido Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal y creo que también del PSH, ¿verdad? Del PSH. Ahí está. Muy bien. Se cumplen 24 años de los atentados terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, que provocaron el peor ataque en la historia de Estados Unidos. Noticieros Hoy Mismo estuvo ahí, mostrando el drama y los testimonios de los familiares de los hondureños que murieron en esa tragedia que conmocionó y cambió al mundo. Aquella soleada mañana del 11 de septiembre de 2001 se volvió en tragedia, dejando más de 2.900 víctimas oficialmente registradas por las autoridades estadounidenses. Así fue como Edgardo Melgar interrumpió la transmisión de Frente a Frente para informar sobre el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Interrumpo brevemente la sesión Frente a Frente de la mañana de hoy para pasar inmediatamente a una información de última hora.
2 aviones se estrellan contra las Torres Gemelas en 18 minutos. Esto ha ocurrido en Nueva York hace unos instantes atrás. Escuchamos brevemente lo que CNN en español estaba transmitiendo sobre este particular. Y vimos una explosión hace minutos. Posteriormente, realizó una cobertura especial desde Nueva York sobre los terribles acontecimientos. Estamos ubicados en una de las calles o avenidas que bordean la zona de desastre que está, como ustedes ven, totalmente acordonada, en poder de la policía, del ejército, del FBI, que obviamente está realizando una labor que le va a tomar no probablemente semanas, meses, probablemente años. Nos encontramos en la torre número 2 cuando ocurrió el primer impacto. Nosotros nos acercamos a la ventana y vimos lo que estaba sucediendo. Y lo primero que nosotros dijimos fue una bomba. Y empezamos a bajar por las gradas. ¿En qué piso está usted? En el 85. 4 ciudadanas hondureñas que laboraban en las Torres Gemelas murieron en el atentado. La tristeza, la angustia, el drama se respiran en este lugar, en silencio, con oraciones. Fotos, velas, flores. La mayoría probablemente murió cuando las 2 torres se derrumbaron. Cada día que pasa son más las historias que se van conociendo, que se van descubriendo, que se van relatando de hondureños que tienen o que tenían algún familiar trabajando en las Torres Gemelas a la hora del ataque. Todos los días espero a mi hija que me venga a tocar la puerta y decirme, mami, yo me encuentro aquí en un hospital, por lo menos. Pero yo no la hago muerta todavía. No, casi yo no puedo andar, no puedo caminar. Casi ni hambre me da, no puedo comer ya. Han pasado 9 días y en este apartamento en el Bronx hay un padre también en incertidumbre y que no para de llorar. La verdad que no me siento bien, Lo que sí me duele es mi hija, Es mi hija que no la voy a volver a ver más. Quizás ni una tumba y eso es lo que más me duele. Muchas gracias, don Benjamín. Día a día, Edgardo Melgar mostraba la realidad en medio de luto y dolor. La mayoría es o era gente joven. Son y no es para menos. Casi 10 años después, en una transmisión de 30-30, Edgardo Melgar tuvo la oportunidad de informar el fin de la historia. Sin confirmar la fuente, han dicho que Osama Bin Laden ha muerto en un enfrentamiento, aparentemente esto ocurrió en Pakistán, y que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Datos no oficiales, porque nunca se sabrá exactamente la cantidad, pero indican que al menos 7 hondureños, entre hombres y mujeres, fallecieron en ese ataque a las Torres Gemelas. El mundo del entretenimiento latinoamericano se encuentra de luto tras el reciente fallecimiento de Eduardo Serrano, un actor venezolano que dejó una huella imborrable en la televisión, el teatro y el cine durante más de 6 décadas. Nacido en Caracas, Venezuela, Serrano se convirtió en uno de los galanes más queridos de la época de oro de las telenovelas venezolanas, protagonizando producciones que conquistaron audiencias en toda América Latina, sobre todo en los 80s. Y qué cosa, ¿verdad?
Su gran pareja, Hilda Carrero, en las telenovelas, actriz venezolana también, murió el 28 de enero de 2002, apenas con 51 años de edad, y también falleció diagnosticada de cáncer. Con estas imágenes despedimos el noticiero esta noche. Buenas noches y que estén bien.